digamos, yo ya dije, bueno, si el Señor me dijo que hay que esperar, hay que esperar. Es decir, para mí siempre he tenido ese concepto, si Dios dice que es blanco, así el resto de la gente diga que es negro. Entonces, a mí me dijo que era que había que esperar, hay que esperar. Entonces él a mí me desarmaba con algo. Entonces César me decía, pues Ángela, llegue más tempranito y ya. Entonces yo llegaba más temprano y yo me paraba ahí, y yo de ahí no me quitaba. Y yo ahí. Y siempre era la mirada allá, y él al lado mío y yo allá. Y no miro, y no miro. Pero él llegaba y me desarmaba con unas cosas que yo decía, ¡ay! Es que eso lo hace partidazo, Dios mío. Ángela, ¿por qué no va y se sienta? Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, porque usted está en tacones, debe estar cansada todo el día trabajando. Y yo, claro, yo estaba agotadísima. Pero mi equipo no llegaba temprano al culto. Lo que pasa es que a la iglesia central, pues hoy es central, y no todas las personas viven a su alrededor, sino que cuando llegan del trabajo rápido es a la iglesia. Entonces los que llegan un poquito tarde y mi equipo llegaba tarde. Entonces yo decía, no, pero esta gente sí no madruga. Entonces, claro, no tenía otro que se parara ahí. Y cuando él me decía, ve y siéntate, mira que estás cansada en esos tacones, ¡ah! Eso me desarmaba. Y yo, bueno, está bien. Y él se quedaba con la... Hay que aclarar que esto, o sea, yo desde mi punto de vista, tal vez Sergio no lo hizo con esa intención, pero yo hubo una vez algo que estaba predicando, hizo una participación en el culto y yo lo tomé como un ataque. Ahorita que lo hablábamos después de esposa, me dice, jamás lo hice ese comentario con esa intención. Pero como yo estaba tan llevada como decirlo así, de la piedra, si se puede decir así, esa expresión colombiana cuando una persona está muy molesta, yo todo lo tomaba como un ataque. Una vez hizo una pregunta y yo contesté y él me dijo, y me corrigió delante de todo el mundo. Y entonces yo lo vi como, ¡me corrigió! ¡Me corrigió! ¿Por qué me hizo esto delante de la Sí, gente? exacto. O sea, no, seamos reales de que nosotros las mujeres somos muy empeliculadoras. Cuando, claro, yo ya había finalizado 2019, arrancó el 2020, hablé con mi pastor. Ese 2019 fue de jalonazos, la indiferencia de él a mí o sea, era muy tajante y pues la postura que tuvo Sergio fue, como era tanta los hermanos que molestaba, o sea, molestaban o nos molestaban mucho, pues como de, tomemos así la diferencia y ya, o sea, no me interesa a ella ni no me interesa a él. Yo hablo con mi pastor, yo le digo, hermano, yo estoy muy aburrida, yo me quiero ir, Él me dice lo siguiente, bueno, Angelita, ¿usted qué siente? Yo, hermano, es que yo no sé si es un sentimiento genuino o es invasivo, porque eso puede pasar. Que tanto, mira, uno se puede crear cosas en la mente, por eso no es bueno que una persona le esté diciendo a otra, mira, porque le está creando un sentimiento que quizás no está. Entonces, yo hablo eso con mi pastor, él me dice, vamos a orar, a ver el Señor qué muestra y qué cree. Cayó una pandemia. En serio, llegó la pandemia. Y yo hablo mucho porque es que de verdad que para mí la pandemia fue muy, o sea, ¿a qué me refiero? La cuarentena aquí en Colombia fueron casi 6 meses encerrados. De los 3 meses yo estaba sola en Bogotá con una amiga, pero pues mi amiguita era muy en sus cositas y yo en las mías. Y entonces esos 3 meses para mí fueron terribles. Entonces eso fue como en febrero, en marzo fue que nos encerraron y yo empecé a orar y yo le dije, Señor, yo necesito aclarar esto porque es que eso estar ahí, que si siento, que si no siento, que siento, que si no siento. Entonces yo empecé a orar, le dije, Señor, si de aquí al 13 de abril, o sea, yo fui abusada con el Señor y le dije, Señor, si de aquí al 13 de abril Sergio no me llama, o sea, ponga la extrañeza en su corazón por mí. Mira el nivel de oración. Ángela, hablemos de la fecha. ¿En qué momento dijiste si de aquí al Yo 13? hice eso 15 días antes. Yo dije, Señor, si el 13 de abril que se cerraba la primera cuarentena, porque nosotros nos llevaron de 15 días en 15 días hasta que completamos 6 meses, yo le dije, Señor, a la primera cuarentena, 15 días, y Sergio no me llama, si tú no le pones extrañeza a él por mí, pues Señor, pues Dios, pues, o sea, Dios, o sea, mire la osadía que tuve de decirle eso al Señor del desespero que tenía, que
Yo me puse a ayunar y a orar, cuando el 12 yo estaba ayunando, el 12 llama a Sergio, pero no me llamó a mí, llamó a mi amiga con la que yo vivía. Y eso para mí fue tan doloroso. Yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es que Sergio va a llamar y no me llama a mí? Y llamó a mi amiga a preguntarle a mi amiga porque ellos estaban haciendo seguimiento de todos los hermanos, porque eso fue una confusión muy fuerte. Entonces Sergio empezó a llamar a todos los hermanos de la iglesia, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todo. Y él llama a Carol, pero no me llamó a mí. O sea, y yo ese día dije, no va más. Hasta aquí llegué y me cerré y no más. Hasta ahí llegué yo. Entonces, en esos, dime. Ok, hasta esa llamada. Vamos a oír la versión de Sergio hasta ese momento. ¿Qué estaba pasando por la vida de Sergio? ¿Por qué no llamaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? Listo. No, cuando en el momento de que, digamos, yo ya dije, bueno, si el Señor me dijo que hay que esperar, hay que esperar. Es decir, para mí siempre he tenido ese concepto. Si Dios dice que es blanco, así el resto de la gente diga que es negro. Entonces, a mí me dijo que era que había que esperar, hay que esperar. Entonces, yo quité el foco de ese lado y empecé a centrarme en todo porque había mucho trabajo que adelantar en la iglesia y justo cayó la pandemia. Entonces empezó un trabajo fuerte con los hermanos y empezamos a hacer llamadas, a hacer devocionales, a atender a los ancianos, a atender a los niños. Entonces empezamos a formar grupos de la iglesia y me ocupé totalmente en todo eso. Sí, y mientras tanto, pues no, estaba orando, orando, Señor. Cuando sea el momento, pues Señor, usted me dice cuándo es y ya. Sí, pero no, yo seguía sirviendo en todo lo que era lo de la iglesia. Me mantuve acá en Bogotá todo el tiempo de la pandemia, estuve acá en Bogotá. Ella sí viajó a Cúcuta. Pero en esos 3 meses que yo estuve acá sola, yo, listo, él no llamó, yo terminé ahí. Yo le dije al Señor, dame una sola palabra, con una sola palabra que tú me digas, me consuelas y me paras de aquí. Y el Señor a mí me dijo, están orando por ti. Y con esas palabras, esa noche, yo oré, ayuné, le dije al Señor que hasta el 13, él llama al 11 a Carol, mi amiga, que está por ahí sintonizándonos. Y esto, ya después de que yo dije, no, hasta aquí llegué, pero le dije, Señor, dime algo para que me consueles. Y me dijo, están orando por ti. Esa palabra se me quedó grabada, pero yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo empecé a ver que a Dios gracias el Señor. Empecé a ver las cosas bonitas que el Señor me había dado en este tiempo que yo vino aquí en Bogotá. Y yo le dije al Señor, yo quiero decirte algo y es que yo ya no quiero estar más sola. Porque yo, o sea, yo llegué a un punto donde mi familia toda en Cúcuta, yo no podía viajar, no habían carros, no habían aviones, no había nada. Y encerrada, quienes me conocen saben que yo soy de mucha calle, o sea, de estar con las personas y eso. Y cuando me encerré, yo dije, uy, yo de por sí nunca le había dicho al Señor, Señor, dame mi esposo ya. Yo siempre oraba y le decía, Señor, si está pasando por situaciones emocionales difíciles, consuélale y muéstrale. Si está pasando por situaciones económicas, provéele y enséñale que tú eres su proveedor. Yo oraba así. Y cuando ya me corresponde a mí estar sola, yo tengo 28 años y para mí nunca fue la prioridad casarme tan joven. Pero yo decía, yo quiero disfrutar tanto, o sea, yo solita, mis cosas, que cuando el día que yo me case, yo no tengo que decir, ay, es que me quedó faltando esto. Y yo le dije, Señor, Señor, yo ya quiero mi parte emocional, quiero definir mi hogar, nunca te había pedido esto ya, pero recordé, no, una vez ustedes expusieron la historia de Yarlene y Gustavo en septiembre. Pero antes de llegar hasta allá, yo escuchaba las historias de Creciendo Juntos y me impactaban mucho. Y yo decía, a mí eso me inyectaba de fe. Yo decía, si Julanita pudo hacer esto o lo otro, ¿yo por qué no puedo? Pues me lleno de dormir. Come, mi amor. Que ya me dio hambre.
Es que hice un postre especialmente para sentarnos a charlar aquí con Ay, Cristina. qué no, linda no sé. lindura. Solteros, Me han dicho. solteros, cásense, cásense, les Mire, recomiendo les que se recomiendo, abro paréntesis, bananito con crema de leche y leche condensada. Poderoso. Y congelado. Uy, Banano, ojo, banano, crema de leche, y leche leche condensada. Condensada. Y lo metes al congelador un poquito y eso queda súper rico. No, pues se nota, Mira, mira la cara seria. y resulta que ya cuando ya yo empecé a orarle al Señor y ya empecé a escuchar muchas historias, ya del Señor, yo estaba tan desesperada de estar aquí en la ciudad de Bogotá sola, encerrada, que mi jefe me vio que caí como en una depresión y me dijo, váyase para su casa. Y yo no sé el Señor cómo me llevó, pero el Señor me llevó. O sea, humanamente me fui en un bus para Cúcuta, porque son casi 14 horas de Bogotá a Cúcuta, que es la frontera, pero Dios acomodó todo, 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 todo para que yo me pudiera ir. El tiquete, un amigo me llamó, nos vamos, y nos fuimos. Mi jefe me dijo, váyase, haga lo que quiera, pero váyase ya que usted está mal. Y yo tenía al Señor, pero yo emocionalmente estaba muy afectada de tanto encierro, 3 meses, y pues el apartamento es más bien pequeñito. Cuando yo llego a Cúcuta, yo empecé a sintonizar más creciendo juntos, y en septiembre yo ya había escuchado la historia de Yar, porque ya años atrás, antes de irse para Estados Unidos, ella me la contó. Y a mí me impactó mucho que Yar se levantaba a las 5 de la mañana, por un mes, todos los días, a orar por su esposo. Y me impactó la historia que ella contó de la hermana de la hermana Luz Marina, que si, que, ¿te acuerdas que si uno tenía un propósito que fuera ya fijo? Y yo empecé a orar. Entonces yo decía, si Yar se levantó a las 5, ¿yo por qué no me puedo levantar a las 3 de la mañana? Yo me levantaba a las 3. Le llego primero al que en la fila, el que esté en la fila le llego más tarde. por si alguna está orando, te lo aseguro. Pero entonces, en ese lapso de lo que fue abril, yo llegué a Cúcuta en julio y ustedes expusieron eso en septiembre. Yo empecé en septiembre a orar con profundidad porque mi hermanita estaba levantándose a las 3 de la mañana a orar y el Señor nos empezó a inquietar a todos, como que a orar, a orar. Ese año el Señor nos mostró que se iba a llevar a mi abuelita y sí, el año pasado el Señor se llevó a mi abuelita, no del coronavirus, pero se la llevó. Y empezamos a orar, a orar. Cuando a eso de que yo empecé a ayunar, a las oradas le metí las ayunadas todos los miércoles. Y el Señor empezó a decirme, empezó a inquietarme de que mi esposo iba a llegar. Ahora, ¿dónde estaba Sergio? Ni por aquí. O sea, para mí el 13 de abril se cerró. Chao, o sea, ya 13 de abril, o sea, de verdad fue tanto que yo estaba tanto a la espera de que no llamó, que yo dije, no, hasta aquí llegué y ya no va más. Para mí Sergio se salió, o sea, y nos encontramos en Zoom, y lo que me da risa era porque yo siempre espero que todos en Zoom se fueran, esperaba, y a mí me gustaba quedarme ahí con el hermano Jorge para charlar, y él también se quedaba. Entonces yo decía, pero ¿por qué no se va? Se peleaba hasta el pastor. Un día como que yo, y yo aquí no me voy hasta que se vaya Sergio. Ya Sergio vio que yo no iba a aflojar y te fuiste, mi amor. Ya se acabó, hermano, ya se acabó. No, en serio. Y ya como que una vez esto, y sabes que me pasó que fue tan fuerte lo que yo, o sea, fue tan fuerte la ignorada que yo le pedí a mi esposo que venga. No, a Sergio. A Sergio. Que mi hermana me hacía así porque yo saludaba a todos en el Zoom y yo no lo saludaba a él. Bueno, entonces mi hermana me decía, Ángela, usted es muy maleducada, usted no saluda a ese muchacho, a todos sí saluda, pero a ese muchacho no lo saluda. Y yo, es que me olvidó, no sabía que estaba ahí. Y de verdad, yo no me fijaba que él estaba ahí. Pobrecito, mi amor. Perdón. Un piquito de cada uno. Ya vengo yo a empezar a orar y empezar a orar con más juicio, por decirlo así. Y hubo un momento donde el Señor me puso el sentir de que eso fue en un octubre y me dijo, Ángela, o sea, no me dijo, pero yo sentía
ve y busca la tela de tu vestido. Yo me fui con una amiga que fue la que hizo mi vestido de matrimonio. Y yo le dije, oye, vamos a buscar la tela de mi vestido de matrimonio. Ella se reía. Y me decía, Ángela, ¿cómo voy a ir a buscar la tela del vestido de matrimonio de una persona que ni siquiera tiene novio? Y yo, no, es que realmente yo siento que mi esposo va a venir y que yo tengo que ir a buscar la tela del vestido. Y ella se reía de mí y a la vez también me creía. Pero yo dije, bueno, eso es fe. Yo fui y les conté en mi casa, es que yo fui a buscar la tela de mi vestido porque me voy a casar. Y mi mamá se reía. Mi familia se reía. Pero era tan fuerte lo que yo sentía de parte de Dios que yo sabía que yo tenía que ir a buscar la tela del vestido. Pero eso sí, yo empecé a orar mucho, lloraba. Un día antes de que Sergio me llamara, yo hablé con mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿usted está segura de lo que le está pidiendo a Dios? Es que el matrimonio es algo bien seguro, es algo bien serio. Y yo, claro, yo estoy segurísima, yo estoy súper segura de lo que le estoy pidiendo a Dios. Y yo ya quiero a mi esposo. En agosto, yo escribí una carta. Yo estaba con mi sobrina y le dije, oye, vamos a escribir una carta a un desconocido. Y empecé a escribir la carta al desconocido y le decía, te queremos mucho, no sabemos cómo eres ni en dónde estás, pero ya sabemos que eres una promesa cumplida. Entonces, en la carta le puse postdata. Si estás leyendo esto, es porque eres una promesa cumplida. Eso fue en agosto. Espera, te vamos a amar, serás un buen yerno. O sea, de todo le puse en la carta. Cuando a finalizar de octubre, yo llamo, mi mamá me dice, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Esa noche tuve la charla con mi mamá cuando al otro día Sergio llama. Pero eso que lo llame a uno Sergio, meses atrás, rifirrafe va para un lado y yo, Sergio. Yo, ¿aló? Stop, stop. Vamos a ir a Sergio ahora. ¿Por qué no la llamaba? ¿Por qué no se comunicaba? ¿Y por qué ese día, que era lo que Ángela como que ni menos estaba esperando, lo hizo? Sí, bueno, yo cuando me dediqué a la iglesia, realmente es como cuando tú te adormeces y dices, bueno, esto dejémoslo aquí esperando y cuando sea el tiempo de despertarlo se despierta. Sí, lo despertamos. Entonces yo continué trabajando lo de la iglesia normal, sin embargo iba orando. Señor, mira, acuérdate de esto, Señor, acuérdate de esto. Mira que estamos pensando en esto, mira, Señor, que hemos quedado en esto. Perdona, amor, que te interrumpa. Cuando él oraba así, a mí los abuelitos me llamaban, los hermanos de la iglesia. Angelita, estamos orando por la esposa del hermano Sergio, y yo no sé qué. Y yo, ay, sí, ay, qué bueno, no, que el Señor la bendiga. Pero yo ya no sentía nada. Y yo, no, que el Señor le dé una esposa, mejor dicho, uno va de muchacho. Sigue, sigue. Y entonces, pues yo ignorando todo eso, pues yo era muy enfocado en el trabajo de la iglesia. Entonces eso estaba ahí como stand-by, como cuando tú dices, bueno, voy a cancelar este año la universidad que voy a continuar más adelante. ¿Sí? No renunciaste a la universidad, pero tienes ahí una espera. Entonces eso es lo que yo estaba haciendo. Mientras tanto estaba orando, Señor, cuando sea el momento, usted me dirá, Señor, ¿en qué momento? Y yo seguía así, y ya cuando iba llegando octubre, en septiembre, entonces algunas cosas que iban pasando me iba diciendo, Sergio, se va llegando el momento. Yo no entendía a veces muy bien porque a veces, digamos, cuando Dios le habla a veces a veces uno piensa que es uno y ese es como el pensamiento mío quizás. Entonces a veces uno como que quiere estar más seguro, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, en mi caso empecé a buscar el consejo de personas espirituales y a preguntar aquí y allá, pues como para verificar que lo que estaba sintiendo era verdad. Entonces, pues esas personas muy espirituales que empezaron a hablar y a decir las cosas, entonces me fueron dando más confianza en lo que estaba sintiendo. Entonces vino como un mes o 15, 20 días, no fue un mes completo, 20 días antes de llamarla. Empecé a orar con más intensidad, mira, Señor, digamos ya como sacar la lista otra vez y ponerla aquí decirle, mire, Señor, ¿te acuerdas que hace un tiempo, Señor? Y empecé, mira, Señor, esto, ¿te acuerdas? Y entonces ya como que Dios me iba poniendo más seguridad.
Pero yo decía, bueno, no le va a decir todavía, cuando llegue el momento yo le digo. Cuando el Señor me diga que es el momento, ese día yo le digo. Y yo seguía orando y seguía orando. Recuerdo que en esos días habíamos empezado, en la iglesia hay un espacio de los sábados, cada 15 días, que se llamaba, o se llama aún, Café Expreso y Literario. Entonces se trataba de leer una obra literaria, ¿sí? Y ponerla a la luz de la palabra de Dios, traerla al concepto de la Biblia y empezar. Y entonces terminamos el perfil de 3 monarcas y empezamos a leernos el libro El Divino Romance. Entre otras cosas, se los recomiendo. Bello libro, oh, es una excelencia. Pero espera, amor, yo quiero hacer algo, decirles aquí, era que mientras él oraba así, yo también estaba orando. Y a mí el Señor me decía, o sea, ora por lo que está oculto. Entonces yo, Señor, yo no sé qué está oculto, pero yo solo te pido, Señor, Lo que se está gestando. Perdón, se está gestando. Ora por lo que se está gestando. Y yo, Señor, yo solo, o sea, yo sentía eso. Ora por lo que se está gestando. Entonces yo, Señor, yo no sé qué se está gestando, pero por favor, lo que se esté gestando sea mi bendición. Yo siento que mi esposo va a llegar, pero ¿de dónde? O sea, uno encerrado. Yo no soy de charlar así como que con gente desconocida y nada. Entonces hubo un tiempo donde yo me iba para la iglesia del hermano Balbino en la ciudad de Cúcuta y yo me congregaba allá, yo conocía a mucha gente, pero yo decía, no, es que no nada. Yo estoy acá sirviéndole al Señor en este tiempo mientras estoy en Cúcuta, pero yo no ninguna relación con nadie, pero yo sentía que mi esposo iba a llegar. Angelita, Cuando ya, para dejarle claro a nuestros amigos, ahí ni por la mente estaba Sergio, ¿de verdad? no, nada, o sea, nada, Sergio, nada. Yo corté con él el 13, o sea, mi mente cortó con él el 13. Nos encontramos por Facebook, una vez fue a Cúcuta y me dijo, le invito un tinto. Y nunca fue. Nunca fue él. No, o sea, él fue a Cúcuta y ahora siendo esposos me confesó y me dijo, no, ¿qué tal que usted me sacara allá de su casa? Sí, es que cuando yo fui a Cúcuta, porque íbamos un tema con un amigo de hacer unas visitas que había allá en Cúcuta, entonces, cuando estaba allá, a mí me tocó predicar uno de esos días y nos encontramos ahí en la sala de Zoom, en la predicación, y entonces le hice como la insinuación, pero después yo me puse a pensar, que esa con lo brava que está, de pronto ni me deja entrar por allá a la casa, me deja en la calle, no, qué vergüenza, yo por allá no voy. O sea, porque él va a Cúcuta y yo ya estaba allá, ¿no? Y entonces, claro, cuando eso va pasando, o sea, a la final, esto sí, mientras él oraba de esa manera, a mi Señor me decía, ve, ora por lo que estoy gestando. Entonces yo, Señor, lo que sea, bueno, en fin. Y cuando Sergio me llama, mira lo inteligente que fue, es que tú fuiste muy inteligente. Hola Ángela, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, sí, súper bien, Sergio, qué milagro. No, sí, no, quería saber cómo está tu horario, que yo no sé qué. Primero sabiendo cómo era mi horario. No, es que la idea es que tú puedas predicarnos porque estamos haciendo unos devocionales para los abuelitos en la mañana. Mañana temprano al de los abuelitos. Yo le dije que no, o sea, yo le dije no, porque eran como las 7 de la noche. Y yo, no. Y entonces él me dijo, no va a predicar. Cuando él me dijo, no va a predicar, yo dije, ay, no, yo predico mañana a las 6 de la mañana. Fue con unción. Eso era para predicar el miércoles, y yo estaba yendo todos los miércoles al ayuno. Entonces, claro, cuando él me dice eso el miércoles, bueno, ya alisté la prédica, él me conoce el horario, porque yo no le veía ninguna malicia ni nada. Yo, no, pues estoy trabajando 8 a 5, sigo en teletrabajo, sí, súper bien. Bueno, él ahí lo que estaba haciendo era tanteando el terreno, porque luego me lo confesó. Sí, es que, digamos, yo no podía llegar en ese momento a decir, no, venga Ángela, no. Entonces empecé por ahí. Y como teníamos ese devocional, empecé a decir, no, pues me toca empezar a llamarla y a ver cómo está el asunto. Y según ahí, pues miramos cómo reacciona. Y entonces ahí confirmo lo que usted me está diciendo, señor. O sea, entonces, la excusa para llamarla fue el servicio. el servicio.
¿sí? Porque el devocional lo estábamos llevando y iba muy bien. Digamos, habían las personas que se encargaban. Entonces, pues empezamos bueno, yo empecé mientras estaba orando y que empezaba a sentir eso, entonces, que ya era el momento, entonces dije, bueno, vamos a llamarla. Pero de todas formas, pensando en lo que pudiera pensar, en la reacción que tuviera, entonces lo que le hice fue la propuesta de que predicara en el devocional de los abuelitos. Entonces, claro, el otro día, yo toda nerviosa, cuando voy predicando y esa cámara de él, esa mirada que me hacía, yo me enredé toda en la prédica, o sea, yo terminé predicando un sancocho ahí. Yo decía que el Señor iba a venir y luego que no iba a venir, o sea, eso era un montón de cosas, porque él me miraba yo, y era la única cámara prendida era la de él. Cuando yo empiezo a ver que Sergio me miraba así como con análisis, yo dije, ¿será que estoy predicando bien o mal? O sea, me intimidó y terminé predicando un sancocho. Con tal fue que yo me fui ese día para el templo a ayunar, y cuando yo estaba ayunando, cuando yo sentí una raíz de amargura por Sergio, que yo le dije al Señor, Señor, perdóneme, pero es que yo no puedo sentir eso hacia ese hermano. Es un hermano de la iglesia, o sea, la Biblia dice que si tienes un problema con tu hermano, ve y solucionalo y luego sí, vaya ante el Señor. Y yo pensaba en ese versículo y yo, este hermano a mí me cae gordo. Y recordaba todos los desplantes y muchas cosas más, que era como que el enemigo pues no lo había en la mente. Y esa noche yo le dije, Señor, ese día, esa mañana, ay, Señor, sáneme, pero ¿eso qué va a hacer? Ese día, recuerdo tanto que eran las 5 en punto porque yo estaba esperando que terminara mi jornada laboral porque iba a hacer algo. Cuando ¡trin! Una llamada, pero por videollamada, o sea, que lo llamen a uno por videollamada. Cuando yo vi videollamada, yo, tan raro esto, Sergio llamándome por videollamada. Cuando él empieza a hablarme, hola Ángela, Dios te bendiga. Ángela, ¿qué piensas de este versículo? Yo, ¿cómo así? Sí, ¿qué piensas de este versículo? Y empezó a hablar del versículo y yo sabía que él me iba a decir algo, pero que la excusa era un dichoso versículo. Y yo le seguí la cuerda como 40 minutos. Yo no lo dejo Porque ir. a mí me dio pesa y mi hermana apenas me hacía así. Y cuando él me dijo, no, es que yo no la llamaba para eso, yo la llamaba era otra cosa. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo me tengo que ir, Dios le bendiga. Ángela, deme 15 minutos, son 10 minutos, no me demoro más. Y yo, Sergio, me tengo que ir, Dios le bendiga, y le colgué el teléfono. ¿Y ahí qué Entonces mi sintió? hermana, ¿cómo? ¿Y ahí qué sintió Sergio? ¿Qué estaba pasando del lado de Sergio? No, digamos que no, yo ya he sido como muy fresco en ese asunto, ¿sí? Digamos, pues, digamos, en ese momento mi seguridad como era lo que el Señor me estaba diciendo, entonces, pues yo le decía, bueno, Señor, como reaccione, pues yo a usted yo le hago caso, pero pues usted guíe todo el proceso. Entonces, pues, esos textos que en esos días estaba analizando coincidían porque es que además tenían un carácter, digamos, administrativo, y pues la profesión de ella es administrativa, y juntamente pues me daba para preguntarle qué pensaba ella como administrativa. Entonces a mí me servía porque estaba haciendo un bosquejo para la siguiente enseñanza de los otros días. Esa es la forma de que uno se excusa de decir, la quería llamar para poder soltar. No, claro, usaba el texto, ¿sí? Pero me servía la charla. Pero sí, yo estaba como esperando y decía, bueno, entonces en ese proceso incluso también hablé con mi pastor y dije, pastor, está pasando eso, le estoy llamando y pues ayúdeme a orar para que pues el asunto se desarrolle como es preciso. Yo le dije, pastor, yo he vivido una experiencia en la vida y es en los casos que he visto, por ejemplo, mi papá no, cuando yo llegué al evangelio, mejor dicho, mi papá no era cristiano. Toda la vida que yo le vi a mi papá, pues aprendí en ese tiempo, hasta los 14 años, cómo se le coqueteaba a una mujer. Entonces yo le decía al pastor, hermano Jorge, yo tengo palabras y tengo todo el argumento para convencer a una mujer, pero no quiero hacerlo de esa manera. Quiero que me conozca como yo soy. Quiero que me vea como soy, o sea, lo que es Sergio Helves, porque no se trata de calentarle el oído y que se sienta bonito y después, ay, no. Eso que pasó cuando yo le cuelgo el teléfono,
mi hermana estaba ahí y me dijo, Ángela, usted es muy grosera, qué falta de respeto, usted cómo le tira el teléfono a ese muchacho. Y yo no entiendo por qué me está llamando, ya pasó el tiempo, yo no siento nada por él y lo que sentía era una rabia. Entonces mi hermana siempre me decía, el enemigo le va a robar la bendición y usted se está dejando. Y yo, ¿qué bendición va a ser esa? Pues Dios tenía mucha piedra y yo pienso que eso es un error de nosotros las mujeres, dejarnos como secuestrar la amígdala cerebral. Y a raíz de eso, yo dejé Ángela, eso así, señor. Ángela, discúlpame que te interrumpa, porque ahora que hablaste de la amígdala cerebral, esto sí es bien importante, esto que acabaste de mencionar. Pero si quieres lo puedes ampliar en un momento, pero quisiera detenerme un momento antes de que continúes, porque aquí entre nosotros muy seguramente puede haber jóvenes, incluso, bueno, hombres o mujeres, que pueden estar experimentando algo similar. Y aquí hay que identificar algunos detalles, y es que es muy posible que tu corazón haya sufrido un dolor muy profundo antes de haberlo conocido a Sergio. Y tu corazón, sin darse cuenta, reaccionaba a esas emociones o a esas experiencias emocionales de esa manera. Y aquí es importante, no conozco, a lo mejor tú nos puedes compartir, pero, pero eso es un factor que tenemos nosotros que también identificar, que esas experiencias nos llevan a reaccionar de una manera. Afortunadamente, Sergio estaba siendo dirigido por Dios y él supo encajar eso. Por el otro lado, Sergio también habrá tenido otras experiencias que lo llevaron a manejar las cosas de esta manera. Pero aquí lo más importante es que en esos desbalances el Espíritu Santo entra y los acomoda, porque seguramente fue lo que hizo adelante. Entonces, sin importar si eso está ahí o no, el factor Dios acomoda esos faltantes. Porque alguien puede estar ahí llorando igual como lloraste tú, sufriéndola como la sufriste tú, y pensando que ya la perdió o ya lo perdió. Pero si deja entrar al Espíritu Santo, el Señor va a dirigir y va a acomodar esos faltantes. ¿Qué opinas de eso? Total. Yo, hay algo que yo siempre le decía al Señor, era, Señor, yo soy muy, como muy, ¿cómo se llama eso? Muy rápida, pero Reactiva. exacto, pero yo pensaba, yo decía, ¿y qué tal que esta sea una bendición? Era como que el Señor, o sea, uno piensa, pero era como el Señor poniéndole a uno al sentir, oiga, hasta tampoco es así, acomode su pensamiento, porque cuando mi hermana me decía eso, mi hermana también venía en una oración constante y mi hermana me decía, Ángela está pensando mal. Por eso uno tiene que tener al lado, uno tiene que rodearse de personas espirituales, porque hay cosas que uno en el momento no las ve, pero otras personas sí. Ujú. Cuando mi hermana Catalina empezó a decirme, oye, mira, estás embarrándola en esto, piénsalo, el enemigo se te quiere llevar la bendición y tú lo estás dejando. Yo le dije al Señor, uy, Señor, yo no soy de un corazón rencoroso. ¿Y yo por qué estoy sintiendo como tanta molestia hacia Sergio? Y resulta que yo le dije al Señor este versículo, examina, oh Dios, oh, mi corazón. Cuando el Señor, yo le dije, Señor, yo te entrego mi corazón para que lo examines. El enojo hacia Sergio a mí se me fue como que quitando. Yo le dije, yo no quiero sentir eso hacia él. Y al jueves, en la noche, Sergio, mi hermana me contó después, me dijo, ella le dijo al Señor, Señor, si este muchacho quiere algo serio con Ángela, la vuelve a llamar. Porque después de esa grosería, haberle colgado el teléfono, en fin, él al otro día me llamó y me dijo, Ángela, necesito hablar contigo, cuando estés en tu casa me avisas. Porque él ya sabía que yo estaba yendo a la iglesia allá en Cúcuta, estaba sirviendo allá mientras estaba en la iglesia ahí. Esto, y Sergio me escribe y yo le dije, listo, cuando yo llego a la casa, yo le dije, listo, yo cuando esté en mi casa le digo esto, le aviso, le avisé, y ahí se viene la parte anhelada por toda mujer. El momento.
Cuando él me llama y me dice, Ángela, es que yo ya hace rato he querido hablar con usted, ta, 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 siéntese, está sentada. Y yo no, estoy parada, siéntese. Y yo no, estoy parada y dígame qué es lo que pasa porque ya me está poniendo nerviosa. Cuando llega y me dice, es que yo la llamo porque es que nosotros hace tiempo estábamos charlando y yo quería saber si quería seguir charlando conmigo para que nos casemos. Yo ¡Ay, quedé, habla Sergio! A ver, ¿cómo procesaste eso para llegar a esa llamada y decirle eso? Digamos que yo, en ese momento, yo le había dicho, bueno, Dios, usted está guiando esto. Y si es verdad, y si todo esto que yo estoy sintiendo es verdad, y usted lo está orientando y yo no estoy equivocado, bueno, algo tiene que pasar. Yo he creído siempre en una palabra. Es decir, yo, a Dios le gusta obrar contra pronóstico. A Dios le encanta eso, ¿sí? Entonces yo como que lo he comprendido y le digo, bueno, como cuando usted dice, oigan, esto está difícil, esto como que no hay por dónde, Señor. Eso es ir contra el pronóstico. Cuando ya el asunto está color de hormiga, que ya no va más, y ahí donde el Señor, y yo como que he aprendido a comprender eso, le he dicho al Señor, bueno, aquí pareciera que no hay posibilidades. Aquí lo que parece es que ella me va a decir que no. Pues yo le voy a decir frentero, a ver ella qué dice. ¿Sí? Y entonces en eso yo la llamé y le dije, mira, de verdad, nosotros estuvimos charlando un tiempo, pero yo quisiera preguntarle si quisiera que siguiéramos charlando de tal manera que esta charla se convierta de verdad en un matrimonio. Así fue, digamos, sin censura. Yo quedé, la verdad, estaba parada y me senté. O sea, yo creí que él me iba a decir, oye, es que no, tú me gustas. Pensé en eso. Pensé que me iba a decir, no, hay un chisme por ahí y ahí hay que desencajarlo. Cuando yo, lo único que, yo le hice dos preguntas que para mí eran cruciales. Y la primera fue, ¿usted ya habló con el hermano Jorge? Mi pastor sabe esto. O sea, yo sabía que si Sergio me decía que no, yo de una le iba a colgar y iba a llamar a hermano Jorge. Y él me dijo, claro, Ángela, el pastor sabe. Y yo dije, va en serio, uno. Y dos, ¿usted por qué me está llamando 2 años después? Porque ya habían pasado 2 años. Y me dijo, con esto me siguió desarmando, porque yo tenía una coraza. Y me dijo, es que me faltaba el propósito. Ve, el proceso. A mí me faltaba el proceso. Cuando él me dijo eso, yo dije, ay, no, venga, escuchemos. Y entonces él empieza a hablar y hablar y hablar. Y ahí hubo algo que a mí me gustó mucho de Sergio y fue que me dijo, mire, yo no tengo nada para ofrecerle. A mí me encantó eso. Porque Sergio, o sea, de lo que veníamos hablando ahora, Sergio entró en un proceso con el Señor y por decirlo así, no sé si cabe decirlo, amor. sí, digamos que en ese proceso que yo estaba viviendo con Dios y era la parte que me tocaba vivir, por eso el Señor me dijo que me esperara. Habían cosas que tenía que aprender. Dentro de esas cosas que tenía que aprender era, digamos, a depender de Él en esa parte económica. Yo siempre, digamos, siempre fui independiente, hice todo, tenía dinero para gastar con los muchachos, invitar a los adolescentes, y para mí que me regalaran algo no era tan fácil, porque yo decía, si yo tengo es para dar, ¿no? ¿Qué me va a regalar? O sea, yo tengo es que darle a la gente, ¿sí? Tengo es que dar. Con decirle que nosotros nos peleábamos con mis compañeros, mis amigos, nos peleábamos por pagar las cuentas, porque no era algo de, sino que nosotros pensábamos, no, es que si yo pago, si yo doy, Dios me bendice, y es verdad. Dios nos estaba bendiciendo una cosa impresionante, yo estaba acostumbrado a eso. Pero en ese momento que me tocaba vivir, me tocaba aprender a depender de Él económicamente. Entonces, una vez pensando, ¿yo qué le voy a decir a la mujer que yo quiero como esposa? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a ofrecer? Y una vez estaba en una escuela dominical en una enseñanza y mi pastor estaba enseñando entonces acerca de Israel y la tierra prometida y Lot.
que cuando Lot se fue a ir, entonces se fue y escogió las llanuras. Y en un momento, el hermano Jorgito, predicando, dice, muestra unas imágenes de las llanuras, cómo son las llanuras y los cultivos y las flores y todo. Y en otro momento dijo, y ahora le voy a pasar la imagen de la tierra prometida. Claro, yo me imaginé algo mucho más esplendoroso, más cuando me pasó la imagen de un desierto y un chamizo. Y entonces... Con presentador. Hice un daño. Cámara trasera. Ok. No, Ok. deja el chat y... Listo. Entonces, el hermano... Bajaron un poco el teléfono, solo Se te- levántenlo un poco. Ahí. Un poco más, un poco más. Para que cuando se... Ahí. Listo. Y entonces, en ese momento que el hermano Rito hacía la analogía y mostró el chamizo, dijo, esta es la tierra prometida. Lot decidió irse por sus caminos porque allá vio que era lo más frondoso. Pero Abraham decidió quedarse en este chamizo porque creía que Dios le podía sustentar. Eso a mí me llegó en el corazón. Dije, encontré qué le voy a decir a la muchacha. Entonces, cuando él me llama y me dice, yo no tengo nada para ofrecerle, yo tengo la bendición. Esa prédica que Sergio está contando, cuando ese día que la predicó el hermano Jorge, yo sentí en mi corazón, eso fue como un año antes, yo sentí Sergio, yo sentí en esa prédica, pero pues eso se olvidó para mí, sobre la bendición de Lot y la bendición de Abraham. Cuando él me llama y me dice, yo no tengo nada para ofrecerle, yo tengo la bendición, y él empieza a contar la prédica, a mí se me aguaban los ojos porque esa prédica a mí el Señor me la puso en el corazón. Y él, otra cosa que me gustó mucho de Sergio, me dijo, mire, yo a usted no le voy a decir palabras bonitas porque yo no quiero manipularla. Yo vengo a decirle que si usted se quiere casar conmigo para que lo piense muy bien, porque es que esto es de pensarlo. De profesión, yo soy administradora de negocios internacionales y a nosotros algo que nos enseñaron fue como a carta blanca y las estrategias que uno tenga en una negociación. Y a mí eso me gustó mucho porque yo vi una carta blanca, no hay engaño de ninguna manera. Y él era el Señor tan bueno y conociendo el corazón mío que yo sabía que si él venía con palabras bonitas, yo le iba a responder que no, porque yo estaba herida. Ese día, yo aproveché ese día y le dije, mira, es que tú me hiciste esto. Me desaté. O sea, mujer que respete, mujer que tiene que decir las cosas. Y yo me solté y le dije, mira, me dolió esto, ese día que salimos de esa charla, yo lloré porque heriste esto, o sea, pero cuando él me dijo, Ángela, es que Dios a mí me dijo esto, o sea, mira, muchas veces uno tiene una postura, pero uno no conoce la postura de aquí, y la postura de acá no conoce la de acá. Por eso la comunicación es súper fundamental, porque es que... Sí, ahí quiero agregar algo, y es que a veces uno vive de supuestos, ¿cierto? De suponer qué estará pensando el otro o qué estará haciendo el otro. Fatal. Sí, esos supuestos dañan la conciencia y el corazón de cualquiera, porque en esos supuestos, sí, puede venir la contaminación, un venenito, un comentario o algo, y puede tirarse todo. No solo la amistad, sino todo, realmente sí, todo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los supuestos. Entonces, cuando él me dice eso y entonces yo le dije, mira, me dolió esto, yo sentí como que eso que yo tenía acá salió. Y Sergio me dice, sí, yo reconozco, y yo, No, pero cuando yo le iba a decir a él que no, porque yo estaba decidida, yo dije, no, o sea, chao, ya pasó nuestro tiempo. Hubo algo acá, de verdad, yo no sé qué me pasó, pero que yo le iba a decir a él, de hecho, escuché la historia anterior de mi lady e Iván y ella dijo que iba a decir algo y que como que Dios le puso un sí. Yo le iba a decir a él no, yo le iba a decir no. Cuando yo le iba a decir que no, el Señor me puso como, ¿y si estás pateando tu bendición? Y yo dije, no, ¿qué tal que yo esté pateando la bendición acá? Por orgullosa. No. Entonces yo le dije, vea, hagamos una cosa, yo no sé qué responderle, porque es que usted me coge fuera de base, o sea, yo de todo esperaba menos que usted me llamara, o sea,
esperaba a todo el mundo. Pero jamás, Sergio, jamás, créame, el Señor está aquí, es oyente silencioso de nuestra conversación. Y sabe que yo no lo imaginé. Entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa, yo voy a orar. Yo no le digo que no, porque no sé Dios qué es lo que quiere, ni le digo que sí, porque yo no quiero decirle que sí, estoy anonadada. Y deme un tiempo, yo voy a orarle al Señor. Yo no soy una persona que como que roguémosle, o sea, abro paréntesis, hay mujeres que son pues muy rogadas, y eso es, o sea, la excepción de la norma es que no seamos rogaditas. Entonces yo en la semana, yo tenía presupuesto, yo decía, si en una semana el Señor no me define, Yo quería yo, decir algo. dime. Sí, es que justamente en ese tema que está entrando Anelita, es que hay dos cosas que pasan a veces cuando las mujeres dicen, no, es que ese me huye, no, es que a mí nadie me pone cuidado. Una, o no se ha dejado ver, o dos, es muy rogada. Entonces, primero, déjese ver. En el buen sentido de la palabra, En el buen sentido de la palabra, es decir, bueno, charle, por lo menos muéstrese en el servicio, dése una oportunidad, dialogue. Paréntesis, el déjese ver que sea acorde, que lo que vean en ella sea acorde con la altura de hombre que quiere tener. Exacto. Mira, yo abro paréntesis acá dentro del paréntesis, y es que ese consejo lo recibí de un hermano en ese tiempo nuestro copastor, y él me decía, Angelita, es que tú no te dejas ver. Y yo, ¿cómo que yo no me dejo ver? Claro que sí me dejo ver, no me ve aquí para... Me decía, no, ¿por qué se va tan rápido? ¿Por qué se va tan rápido? O sea, no se vaya tan rápido, comparta más con los hermanos de la iglesia. Y yo me apropié de ese consejo, y era donde yo compartía más con Sergio y siendo amigos. Mira, yo a Sergio desde la amistad le conocí el genio, le conocí su parte noble, le conocí su parte atenta, o sea, muchas áreas de Sergio como amigo, y desde mostrándonos de una manera muy transparente, se la conocí desde la amistad. Entonces quizás ahorita hay personas que no, es que si no somos novios, no, y es que en la amistad es donde se construye muy bonito. Entonces, claro, cuando pasas esa semana, Sergio le dijo al Señor, le doy 15 días a Ángela. Yo le dije al Señor, yo no necesito 15, yo le dije al Señor, no necesito un mes, no necesito 15 días. Internamente yo le decía, solo necesito una semana, porque yo voy a definir esto. Él le dijo al Señor, máximo que la espera son 15 días. Es que, a ver, porque no se lo dije a ella. No. ¿Sí? Ella en su oración decía, bueno, no necesito tiempo, porque ella estaba decidida a decir que no. Cuando ella dice que bueno, porque yo le dice, bueno, no se trata de que me diga ya, sino se trata de que lo piense con cordura, porque no se trata de que, ay, no, sino que lo interiorice, lo piense muy bien, porque es algo que vamos a hacer conscientemente. Cualquier respuesta que vamos a hacer es conscientemente, no a nada de ilusiones, no, conscientemente acá es lo primero que vamos a hacer. Entonces ya cuando ella se fue y cerramos ya la sesión, entonces yo le comenté al pastor y me dijo, bueno, hay que esperar. Yo dije, pastor, si ella se pasa 15 días, yo no le vuelvo a insistir porque hizo con el Señor, y si el momento es ya y el Señor nos está mostrando, eso no se necesita tanto tiempo. Eso es rápido. Y yo le dije al Señor, yo necesito una semana, yo necesito una semana. A los 8 días exactos le estaba volviendo la llamada, pero en esa semana para mí era muy importante escuchar la opinión de dos entes muy especiales para mí. Y una era mi familia, y la segunda, la de mi pastor. Porque el hermano Jorge, si ya había hablado con el hermano Jorge sabía cosas que yo no sabía. Entonces yo llamo a mi familia, les digo, mire, ¿se acuerdan del muchacho con el que yo charlaba? Ah, sí, Ángela, el que tuvo problema, bueno, en fin. Bueno, me volvió a llamar, ay, Ángela, si está orando por el Señor, no, si está orando al Señor, entonces hágale que ese es, me decía mi mamá, pues no, que ese es, orémosle al Señor, pero yo siento que ese es. Mi familia, mis tíos, mis primas allá. Y entonces, cuando yo llamo al pastor, el hermano Jorge me dice, ay, yo sé para qué me está llamando.
Y entonces yo le conté, yo sí, usted sabe que Sergio me llamó, pero yo hay cosas que yo no sé y yo quisiera saber las cosas que yo no sé que usted me las cuente. Entonces me dijo, no, sí, Sergio me llamó, me dijo que hablara, bueno, que estaba interesado en una muchacha y yo le pregunté que cuál, y dijo que Ángela. El hermano Jorge tiene algo muy especial, de aparte de que es un papá para toda la congregación. Cuando una está solita o ¿cómo me refiero? A los solitos, porque la iglesia central es una iglesia donde llega mucho universitario, mucho jovencito y muy solito, pues chiquitos, el hermano los acoge como un papá. Entonces el hermano empezó a darme consejos, y me dijo, Ángela, pero la decisión la tiene usted. Una escena de atraco y mi cuñado empezó con el carro a perseguir al ladrón, o sea, es una adrenalina increíble. Y íbamos para la escalera y se pone a perseguir un ladrón. Y yo por todo mi carro, ¡ay, padre Jesús! ¡Ay, padre Jesús! Y yo le decía a mi cuñado, échale el carro, no mentira. Yo no, para la casa,